Entonces, tenemos el tema el tema del sujeto y el objeto, ¿no? Elementos recorridos en el campo de la filosofía y del pensamiento occidental, ¿no? Son dos elementos que acá los sujetos tratan, este binario, si ustedes quieren, estos sujetos tratan de revertir esta idea del sujeto, ¿no? Y el objeto. Entonces dice que en realidad el libro, sobre todo el libro como entidad rizomática, no el libro tan clásico, no tiene sujeto ni objeto, ¿no? ¿Alguien quiere leer esa partecita, ese párrafo? Si quieren. ¿Qué página es? Es la primera, el segundo párrafo. Un libro no tiene... Lo leo. Bueno. Un libro no tiene objeto ni sujeto. Está hecho de materias diversamente formadas, de fechas y de velocidades muy diferentes. Cuando se atribuye el libro a un sujeto, se está descuidando este trabajo de las materias y la exterioridad de sus relaciones. Se está fabricando un buen Dios para movimientos geológicos. En un libro, como en cualquier otra cosa, hay líneas de articulación o de segmentariedad, estratos, territorialidades, pero también líneas de fuga, movimientos de desterritorialización y de desestratificación. Hasta ahí, Lea, hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿No? El cuestionamiento del orden de la subjetividad, del sujeto, ¿no? Ahí. Hace referencia al buen Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, la parte importante, dice, en un libro, como en cualquier otra cosa, hay líneas, es decir, el libro acá está como referencia a la realidad también, ¿eh? O sea, el libro puede ser cualquier otra cosa, es decir, la propia realidad, las cosas, los sujetos, los vegetales, los animales, etc. Hay líneas de articulación o de segmentalidad, estratos, ¿no? Estamos en el orden de lo segmental, de lo segmentario, estamos en el orden de los estratos, es un orden específico, ¿no? Luego lo va a profundizar y le va a dar más espacio. Pero dice también, la realidad, el libro, también son líneas de fuga, movimientos de territorialización y de estratificación. ¿Se entiende? Es decir, la realidad, a ver si es la idea, a ver, me gustaría que participen. Armando, baje la manito, porque si no lo veo a usted que tiene la manito ahí. Entonces, la realidad está compuesta por los elementos que tienen cierta estabilización, ¿no? Los segmentos, los estratos, las cosas más rígidas, es decir, las identidades, las significaciones, ¿no? Los sujetos, todo eso están, los significantes, las representaciones, estarían del lado de la segmentariedad, de los estratos. Pero la realidad no es solo eso, y eso es lo que le da a la humanidad, por lo menos a mi lectura, le da ese aire para la posibilidad de cambiar, de transformarse, ¿no? De generar otras realidades, ¿no? Entonces, habla de los puntos de fuga, de elementos de territorialización, es decir, hay aperturas, hay cosas que se filtran o se infiltran a través de los estratos, a través de los segmentos, ¿no? Bien. Está bueno que participen, a ver qué... 43 personas estamos ya, así que tiene que aparecer alguien que quiera decir algo. Federico. ¿No se podía entonces considerar que el objeto del libro es alguna estabilización de flujo de pensamientos y de diálogos en movimiento? Eso. Bien, ahí está. Es decir, el libro, cualquier momento, cualquier situación que vivimos, esto es muy importante, porque por ahí, como estamos acostumbrados a clasificar,
como tenemos el árbol adentro de nuestra cabeza, perdón que voy a seguir ingresando gente, como tenemos el árbol clasificatorio, significante, dentro de nuestra propia cabeza, estamos acostumbrados a decir, bueno, los puntos de fuga, ¿no? Y de pronto después los estratos, ¿no? Entonces, como dos entidades, no. La realidad está compuesta por esta combinación de elementos segmentados, significantes, etcétera, y elementos como puntos de fuga asignificantes, o sea, no significantes, ¿no? Desterritorializados. Es decir, la propia realidad es esta combinatoria de ambos elementos. Por eso, como dice Federico, cada situación es una estabilización de este componente, de esta mezcla de elementos rígidos y elementos plásticos, si ustedes quieren. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la tendencia de la realidad política para plantear un modo de vida, un modo de pensamiento, un modo de ejercicio de las relaciones de poder a través de la prevalencia más de los estratos, más de las segmentaciones, más de las representaciones, ¿no? Cada entidad de poder va a tratar de imponer sus propios estratos. Nosotros como sujetos creamos nuestros propios estratos, ¿no? Lo importante acá es darle lugar a la parte más creativa, a los flujos, no representativos, flujos que ingresan como elementos nuevos, ¿no? Hasta ahí vamos más o menos. Los que tengan alguna duda, la pensemos entre todos. Yo no soy el referente de la claridad del concepto. Este es un espacio colectivo en que pensamos todos. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Para ir siguiendo en el párrafo donde estamos. Habla de velocidades, ¿no? Fíjense, a ver, lo que tenemos que empezar a pensar es unos nuevos conceptos, una nueva forma de pensar la propia realidad, ¿no? Entonces acá, en vez de hablar de conceptos clásicos, estos autores, y después fíjense que Guattari utiliza mucho después neologismos en sus textos, ¿no? O sea, como comenzar a dar palabras nuevas para poder pensar y no tratar de pensar con estas palabras tan gastadas, ¿no? Palabras tan utilizadas. Entonces hay que hacer una ruptura en los conceptos también. Bien, entonces los autores hablan de velocidades, ¿no? Viscosidades, retrasos relativos, precipitaciones y rupturas, ¿no? Como movimientos más lentos y más rápidos. Bueno. Después dice, y acá viene el concepto, si están siguiendo el texto, estamos en ese párrafo, un libro, dice, es una multiplicidad, pero todavía, dice, no sabemos qué es lo múltiple. Ven como acá hace aparecer lo múltiple como un elemento que estaba dado antes como predicativo, como adjetivo, ¿no? Tal cosa es múltiple, tal cosa, pero no la multiplicidad como sustantivo, como sujeto, ¿no? Ahí, como entidad propia, desde el punto de vista casi ontológico. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Armando. Cortito, Armando. Ok, es que cuando hablamos de la multiplicidad y que dice que solo hay líneas de definición por fuera, líneas abstractas y líneas de fuga, no sé si nosotros cuando queremos quitar el eurocentrismo o hablamos de la decolonización, estemos en ese momento de quitar todo la enseñanza
del libro, del árbol, y que nosotros empecemos a hacer esta, como dice que hay que hacer la multiplicidad, que nosotros seamos los que hagamos esa multiplicidad, sería quitarnos de alguna manera con esos conceptos anquilosados de la enseñanza que tenemos occidental. Ese es mi comentario. Sí. Bueno, el uno va a estar siempre. El uno va a estar siempre. Yo vengo desde el psicoanálisis, ¿no? Fíjense que no vengo de la filosofía, vengo del psicoanálisis. Y bueno, una de las cosas que el psicoanálisis plantea, ¿no? O un autor, mejor dicho, no el psicoanálisis, planteaba y decía, creo que era Pommier, decía, siempre tenemos un uno, o sea, siempre tenemos una representación que nos orienta. Nos levantamos a la mañana, nos vemos en el espejo, creamos ahí una representación de uno mismo, ¿no? Que ya nos está mandando, nos está indicando. Tenemos que ver para dónde vamos a hacer. Entonces, en nuestro circuito de pensamiento va a aparecer una representación que me dice, tengo que tomar el desayuno, después tengo que ir a trabajar, aparece este problema que tengo que resolver. Siempre hay un punto que nos orienta, si no nos perderíamos, ¿no? María Inés, después Walter. Creo que estaba Walter igual primero. Bueno, Walter, entonces, disculpen. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, yo estaba siguiendo recién lo que estaban comentando y venir armando. Y leyendo por ahí el capítulo se me hacía un poco dificultoso poder pensar, digamos, poder crear la multiplicidad sin ir como retroactivamente a los pensamientos dicotómicos y al pensamiento arbóreo y al pensamiento como que todo el tiempo, o quizás estamos como acostumbrados a pensar de una determinada manera, y dicotómicamente, donde una cosa está bien y otra cosa está mal, donde una cosa es buena y una cosa es mal. Y inevitablemente, a medida que uno se va introduciendo en esta lectura, no puede evitar caer en esas tentaciones, digamos, bueno, ahora la línea de fuga parece que es lo que está bien y los estratos parece ser lo que está mal, y como que la sensación que me daba a mí, como así en grandes rasgos, era que me costaba mucho crear esto que ellos dicen, la multiplicidad hay que hacerla, digamos, no alcanza solo con decir viva la multiplicidad, sino que hay que hacerla. Y no, lo que quería decir es que se me dificultaba mucho poder hacer la multiplicidad sin caer en los pensamientos dicotómicos. Sí, el orden de los elementos de oposición están, porque los mismos autores lo plantean. Fíjense, cada rato está abriendo dos vías, una vía y otra vía, ¿no? El tema es cómo, a través de estas vías dicotómicas, poder subvertir todo el sistema dicotómico. Parece paradójico, pero los autores lo plantean de esa forma. Bien, no sé quién, hay varios que habían levantado la mano. Se borraron todos los que estaban. Creo que Carlos. María Inés, buenas noches. Sí, María Inés. ¿Cómo estás, Roberto? No, nada, que en base a la subjetividad de cada uno, es que se abren las distintas líneas de fuga cuando se lee el libro, que es el pivot, ¿no? Como sugieren un poco los autores, y a distintas velocidades, porque, bueno, intersubjetivamente nos tocan distintos lugares, y bueno, por ahí supongo que debe venir un poco la historia de cómo entender las mimesetas. Y por otro lado, siguiendo lo que decías vos, del psicoanálisis, es necesario cambiar el lenguaje y la forma de referirnos a las cosas para poder cambiar la estructura del pensamiento. Si no, siempre vamos a caer en esa cosa dicotómica que hablaba el compañero. Es cómo estamos estructurados por el lenguaje que incorporamos desde la sociedad. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de referirnos a las cosas, no podemos pasar de la dicotomía al devenir de la dualidad, por ejemplo, que también sería un ida y vuelta de otra cosa.
pero a partir de ahí es que podemos empezar a tener otra forma de pensar, siguiendo un poco también el psicoanálisis y la reestructuración lacaniana, ¿no? Que cambia del individuo al lenguaje. Sí. Otra forma de pensar, me engancho con eso, María Inés, porque lo que me parece, por eso puse en la convocatoria de ahora, que lo que estos autores plantean, me parece que lo interesante, es ponernos en cuestionamiento no solamente la realidad externa, sino nuestra propia realidad, ¿no? Nosotros formamos parte de esa propia realidad que hay que poner en cuestión. Nosotros respiramos esa misma atmósfera de relaciones de poder que estamos viviendo. Entonces, la primera imagen que quería comentarles lo primero es hablar de una topología, para que podamos ir pensando juntos para hacer de esto un espacio de experimentación, ¿no? Cada uno y juntos, y cada uno por su lado, experimentarse como en su propia producción deseante, en su propia producción de subjetividad. Entonces, para eso tenemos que hacer un ejercicio de construir los propios elementos perceptivos para pensar que la propia subjetividad no es un elemento único, consciente, yoico, que tenemos otro elemento, otra escena, ya que hablamos de psicoanálisis, el psicoanálisis habla de otra escena, la escena del inconsciente, pero no del inconsciente casualmente psicoanalítico, porque el inconsciente psicoanalítico lo que hace es reducir la potencia subjetiva al complejo de Edipo. Acá lo que tenemos que pensar es políticamente correrlo del complejo de Edipo y abrir una producción una producción deseante, ¿no? Entonces, de esa forma no podemos dejar de pensarnos a nosotros como elementos de producción más allá de la conciencia y del yo. ¿Se entiende? Esto es fundamental. Sí. Dirías, nosotros somos múltiples, es decir, no hay nada antes de lo múltiple. Pero no solamente que somos múltiples, sino que estamos, primero, es una multiplicidad vinculada a estratos y vinculados a puntos de fuga, vinculado a todo esto. Pero lo que quería significarle es que tratemos de percibir esto como nosotros mismos, que no somos una mónada cerrada, sino que tenemos una virtualidad, a ver por ahí, una virtualidad donde ahí está la multiplicidad. El inconsciente para estos autores es múltiple. El inconsciente está poblado. ¿Se entiende? Que está reducido por estructura, por supuesto, porque toda esa multiplicidad no puede llevarnos a la conciencia, salvo el psicótico o el esquizofrénico. Entonces, ya estructuralmente hay un punto de reducción de la producción de la multiplicidad, ¿no? Y este punto, este pasaje, esto es importante y doy la palabra. Este pasaje de lo múltiple a lo yoico, es decir, de lo múltiple en mí y de lo que aparece en mi conciencia, ahí es donde aparece el otro político, el otro social, el otro del poder, ¿no? Donde va a intervenir ahí, en la propia producción, ¿no? Bueno. Estamos diciendo muchas cosas, pero volvamos al texto. Si ¿alguien pidió la palabra? ¿Walter? Walter ya está. Sí, Bronco, disculpame. Por ahí me gustaría acotar a lo que vos estabas diciendo o acompañar lo que vos estabas diciendo con el concepto que ellos plantean de agenciamiento para poder, digamos, no, digamos, aplomar, pero sí como encontrar, digamos, algunas bases donde se conecta lo que va haciendo después en lo que puede llegar a ser a nivel de lo consciente. Bien, agenciamiento, plan de consistencia, multiplicidad,
rizoma, bueno, toda una serie de conceptos, de esquizoanálisis, son toda una serie de conceptos que no son sencillos, son complejos para entenderlo y lo vamos a ir desmenuzando, lo vamos a ir como masticando de a poco, lo vamos a ir rumiando, ¿no? Entonces, bien. Creo que no hay nadie que haya levantado la mano. Bueno, seguimos entonces. Acá, cuerpos sin órganos. Pedazo de concepto difícil de agarrar, ¿no? Cuerpos sin órganos. Dice, bueno, entonces, el compañero había hablado de agenciamiento y dice en el mismo párrafo, un agenciamiento maquínico está orientado, un agenciamiento sería una composición de elementos variados. Los agenciamientos incorporan elementos heterogéneos, ¿no? Entonces, el libro es una superficie de producción es un agenciamiento donde ingresan diversos componentes o elementos heterogéneos. La vida del autor, un hecho histórico, una representación X, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, tenemos un agenciamiento maquínico está orientado hacia los estratos, volvemos a los estratos, que sin duda lo convierte en una especie de organismo, o bien en una totalidad significante. Fíjense, organismo y totalidad significante. El cuerpo sin órganos, es casualmente deconstruir al organismo. Se apoya en Artaud, un poeta surrealista muy interesante, que planteaba la guerra contra el organismo, ¿no? Entonces, la multiplicidad choca contra la organización. La organización es segmentaria, está compuesta de estratos. Nuestro campo consciente, yoico, es un campo organizado y no puede ser de otra forma. Pero entonces, la multiplicidad y el cuerpo sin órganos va en contra, o va a chocar, no en contra, va a chocar contra ese punto de organización, ¿no? Bien. Entonces, totalidad significante. Fíjense acá la palabra significante. Los autores van en contra, entre comillas, de la articulación significante. Van a pensar lo asignificante, es decir, una semiótica diferente a la articulación significante, a la lógica racional significante, dicotómica, binaria, etc. Bien. Entonces, pero también está orientada hacia los cuerpos sin órganos, que no cesa de deshacer el organismo, ¿Se entiende? Entonces acá hay una dialéctica entre lo que va a componer una lógica de la organización y las intensidades que vienen desde el cuerpo sin órgano, que va a intentar deshacer eso y infiltrarse por ahí. Bueno. Me perdí, ¿dónde estamos? Cuerpos sin órganos que no dejan de deshacer órganos. De hacer pasar el pasaje, y circular partículas asignificantes. Gracias. Partículas asignificantes. Pasaje entre las articulaciones significantes, los pasajes, la intrusión de lo asignificante. Y el concepto de sujeto, ¿no? Que venía antes hablando del sujeto, acá también cuestiona esa representación imaginaria del sujeto.
Es lo Bueno, mismo que hace Nancy cuando, o Julien, o que plantean que el sujeto como tal había que olvidarlo, ¿no? bueno, sí, sí. O proceso de subjetivación. Bueno, hay una Eh, serie de cuestiones. El sujeto clásico, el sujeto como individuo, el sujeto ligado al imaginario yoico, el sujeto que se implica y se significa a sí mismo como dominante, autocentrado, empoderado, Deconstruido. claro, es el que está puesto en cuestión. Bien. Eh, Después viene hablando del libro, dice, un libro tampoco tiene objeto, en tanto que agenciamiento solo está en conexión con otros agenciamientos, en relación con otros cuerpos sin órganos. Nunca hay que preguntar, y esto es importante lo que dice el autor, ¿no? Nunca hay que preguntar qué quiere decir, porque acá estamos cuestionando un poco el orden de la interpretación, de la significación cerrada. No entiendo, Roberto. Sí. No preguntás qué quiere decir, explícamelo un poco. Bueno, ellos vienen, hay que hacer un poquito de historia ahí, ellos vienen cuestionando el psicoanálisis como, Sí. como máquina interpretativa. O sea, cuestionan la interpretación. Cuestionan la interpretación. Sí, Es ahora decir, sí. en este sentido, ¿no? Como que hay un elemento en el inconsciente que a través de la interpretación vamos a ir a acceder, ¿no? A mí me parece que cuando cuestiona la interpretación es en el sentido de que la interpretación recodifica, o sea, trae todo al mismo código. Claro. Entonces, la interpretación no es una máquina, obtura la máquina deseante. Por eso, por ejemplo, una de las cosas que ellos dicen en muchos otros artículos también, y el libro también, es que la enfermedad mental es una forma político-económica de discriminación, porque la enfermedad mental no existe. La interpretación recodifica el discurso de las personas señalando un grupo que es el aceptado, políticamente correcto, y el otro que es el excluido. Entonces, en ese sentido, ellos hablan de las lógicas asignificantes para poderlas tomar en cuenta, que me parece que además tiene que ver con esto de que nosotros no vamos a salir nunca del árbol ni del código, pero la idea es poder aceptar la posibilidad de que aquel que no esté dentro de mi código pueda generar conmigo un agenciamiento maquínico de enunciación, en el sentido de armar algo en colectivo, aunque no estemos de acuerdo o aunque seamos políticamente, para decirlo de alguna manera, diversos en nuestros pensamientos, en nuestras convicciones y en nuestras creencias. Me parece a mí. Bien, bien. Bueno, eh, entonces, significar. El propio, ¿por qué? A ver, lo que interpretamos, lo que significamos, está como prearmado también. Es decir, hay un otro sociopolítico que va a constituir los elementos con los cuales nosotros pensamos. ¿Se entiende? Claro. Entonces, por ejemplo, el psicoanálisis que plantea el complejo de Edipo hace toda una estructuración para que el analista vaya a interpretar a partir de los códigos, como decía la compañera, los códigos psicoanalíticos sobre el complejo de Edipo, los significantes a partir de la estructura, papá, mamá, el falo, el niño, ¿no? Esa cuestión edípica, que bueno, no vamos a entrar ahí, pero es para iluminar un poquito de que estos autores no están pensando de la misma forma. Lo toman como un elemento de aplastamiento de la producción deseante, ¿no? Bien, entonces, podemos pasar, después sigue hablando
habla de Kafka en el mismo párrafo. Dice después, sobre el final del propio párrafo, dice la literatura es un agenciamiento, nada tiene que ver con la ideología, ¿no? Sobre el final del párrafo ese. La literatura es un agenciamiento. Claro. Sí, Nada sí. tiene que ver con la ideología. No hay, nunca ha habido ideología. Interesante. Claro. Porque, ¿qué es lo importante para los autores? No tanto la interpretación, no tanto la significación, no tanto la ideología, sino cómo funciona un sujeto, ¿no? Está más del lado de una pragmática. ¿Con qué funciona capaz, no? Más que cómo. ¿Con claro, qué funciona? ¿Qué funciona en el sujeto? ¿No? ¿Qué cosas activa el sujeto? ¿Qué intensidades hay ahí? ¿Qué estratos tiene ahí? ¿Qué lo limita? ¿Qué resiste? Etcétera, 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 ¿no? Bueno. Después pasamos al párrafo donde dice nosotros no hablamos de otra cosa que multiplicidades, líneas de estratos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo voy a hacer ahí sobre el final de ese parrafito, dice que viene con esto, ¿no? Sobre el final de ese párrafo dice, escribir no tiene nada que ver con significar. Escribir no tiene nada que ver con significar, sino con deslindar, cartografiar, incluso futuros parajes. Entonces, acá habla de cartografiar, fíjense, cartografiar. Después va a hablar más adelante de mapas y calcos, ¿no? Que pertenece a la escritura. Tiene que ver con los mapas, tiene que ver con la experimentación. ¿Qué es una cartografía? Es un mapa, es una cosa que se va produciendo, que es por donde nosotros tenemos que devenir ahí, andar a través de los mapas, devenir, otro concepto de ellos, devenir. ¿Se entiende la diferencia? Más o menos, ¿no? Bien. Intervenga, pues no voy a hablar todo el día yo, digamos, yo. Bueno, traten de intervenir. Sigamos con el párrafo entonces, así avanzamos un poquito. Y acá habla del libro, dice, el primer tipo de libro es libro raíz. El libro raíz, esto es muy importante. El libro raíz. Dice, el árbol ya es una imagen del mundo, o bien la raíz es la imagen del árbol mundo. Entonces, ¿dónde estamos? ¿El árbol, la raíz, está del lado de los estratos o está del lado de la destratificación? De los estratos. De los estratos. El árbol es rígido, el árbol está clavado en la tierra, tiene las raíces ahí, tiene un tronco y tiene las ramas y tiene las hojas. Todo está referenciado al tronco y a la raíz, ¿no? Por eso el autor habla de estado. El estado es el tronco, donde todo como estructura social estamos articulados al estado, ¿no? Como el tronco, como el elemento central que centraliza todo el devenir. Lea, ¿podés apagar el micrófono porque no se escucha nada? Bien. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Entonces, el libro, volvemos que el libro es la realidad, ¿no? De alguna forma. El libro es el libro raíz. El árbol ya es, bueno, ya lo dijimos esto, ¿no? El libro, el árbol, la raíz. El libro clásico, como la bella interioridad orgánica, fíjense, la bella interioridad, y acá agrega, orgánica, orgánica en el lado de organización, significante y subjetiva. Acá tenemos 3 puntos donde van a impactar ellos, a trabajar sobre eso. Organismo u orgánica, significante y subjetiva. Esa es la bella interioridad del libro clásico, ¿no?
un poquito más adelante, dice, la ley del libro es la de la reflexión, lo uno, volvemos al uno, lo uno que deriva el dos, que deviene dos, perdón. Entonces, acá volvemos, entonces tenemos el libro raíz, el libro tronco, el libro de la lógica del uno. ¿Se va entendiendo? ¿O estamos, van siguiendo en el texto? Por lo menos ahí, para que no nos perdamos. Hay una persona que es Carlos Cardona que quería hablar, no sé. Perdón. Carlos. Vale, gracias. Es que, digamos, ahorita estabas hablando sobre el sujeto, ¿sí? Que la cuestión para estos autores es, y lo decía Mayardino, como con qué funciona, ¿sí? Pero ahorita citas como la subjetividad, uno suele asociar mucho la subjetividad del sujeto. En digamos, como para estos autores, uno podría decir que estamos hablando del sujeto, pero no de subjetividad, así como pareció a la organización sin órganos, o al cuerpo sin órganos, digo, el cuerpo sin órganos, el sujeto sin subjetividad, para empezar a hablar de la multiplicidad, ¿sí? Es como una pregunta que me surge ahí de momento. Claro, no se está en contra de los órganos, ojo, se está en contra de la del organismo. Sí, de la interpretación de claro, los cuerpos sin órganos. Porque los órganos están, el tema es que los órganos están capturados por el organismo, ¿no? Entonces, los órganos como elemento de intensificación, como elemento de vibración, si tú quieres, ¿no? Entonces... Sí, también, perdón, por ahí, para agregar, también me parece que estaría bueno marcar la cuestión de lo dominante y digamos, el discurso dominante en esta cuestión de la organización. Claro, me parece que está en contra de lo dominante, entonces a partir de ahí nos invitan a, justo hablando hoy de la interpretación, a poder interpretar de una manera diferente a la que estamos acostumbrados, que tiene que ver con esta interpretación dominante de la realidad, esta interpretación del otro, y por ahí no estamos tan acostumbrados a interpretar la realidad desde nosotros hacia él. Bien, Marcelo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola. Estaba pensando en estos dos modelos que proponen estos autores en sus descripciones, cómo el modelo de rizoma nos abre la oportunidad a otras hermenéuticas del sujeto, hacia lecturas de la realidad, otras fenomenologías que no sean las hegemónicas, pero generar multiplicidad de lecturas, especialmente, bueno, quería mencionar el día de hoy como fecha histórica. Podríamos considerar, si se hace una lectura desde el modelo rizomático, la heterogeneidad de lecturas, desde lo antropológico, lo sociológico y lo historiográfico, pero también desde un enfoque psicológico. Creo que el modelo rizomático da apertura al eclecticismo, que el otro no. El otro ya configura una hermenéutica de un sujeto mucho más dogmático. Bueno, ese es mi aporte. Muchas gracias. Bien, Marcelo. Gran aporte. Seguro. ¿Alguien quiere articular ahí? Y eso de la idea del cuerpo sin órganos es justamente romper el dogma que prima en la sociedad, porque cambiar las jerarquías hacia otros órganos, de órganos que ponerle como principales a otros órganos más accesorios, que vuelvan a reunificarse en esa nueva topografía, y ahí sí poder tener otra lectura como por una línea de fuga de ese mismo
una relectura de ese estado y ahí generar una reestratificación. A mí me resulta, para pensarlo, lo del cuerpo sin órganos, no sé, se lo estoy pensando en voz alta, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en las especialidades médicas, ¿no? Entonces uno va al médico y va al especialista del hígado. Te da toda una medicación, bla, 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 y te dice que tu hígado funciona así, mal, por tal cual cosa, y cura tu hígado. Para volver a lo que decía Carlos con respecto, con respecto de con qué funciona. Esa especialización sería la organización cuando uno habla del cuerpo orgánico. Un cuerpo organizado donde cada uno cumple su función. Y el con qué funciona es que cuando el hígado, lo trabajas solamente al hígado y te olvidas que el hígado funciona con el páncreas, con el estómago, y hacen entre ellos un agenciamiento. Ahí es el con qué funciona. ¿Con qué funciona este hígado? El médico te determina una enfermedad en el hígado, pero te mata el páncreas o te arruina el estómago, ¿no? Entonces, la idea es pensar el cuerpo sin órganos en el sentido de no pensarlo como una organización donde cada uno es un soldadito de cada cosa, sino que entre todos, colectivamente, dan un funcionamiento. Eso es lo que yo pensaría como el agenciamiento, como hablaba Walter también, ¿no? Para hacer una síntesis entre lo que decían los chicos. Bueno, y acá podemos pensar la medicina occidental y la medicina oriental, ¿no? Colectiva sería. La medicina occidental, ¿no? Donde toma el órgano como relación causa-efecto y trabajan ahí. La filosofía oriental, de alguna forma, va a pensar más la articulación y va a pensar más en energías, va a pensar o sea, lo piensa desde otro lugar. Y en flujos, ¿no? en términos de flujos. Etcétera. Es más, no sé si en los conversatorios o acá en el taller veníamos viendo una diferencia entre el ajedrez, ¿no? Pues el ajedrez es eso, ¿no? El ajedrez es cada elemento tiene un lugar y una forma de mover el elemento dentro de la estructura. No puede moverlo de otra forma. El caballo se tiene que mover en L, el alfil en diagonal, etcétera, etcétera, ¿no? La torre de tal forma. Oriente cómo lo piensa. Y cada elemento son diferentes. Oriente a través del Go, del juego del Go, lo piensa con fichas, pero todas las fichas son iguales. Y todos tienen la misma forma de desplazarse. Y la lógica es más territorial. No hay puntos preestablecidos para moverse, ¿no? Salvo pequeñas reglas que tiene el juego. Pero entonces estamos la medicina, los juegos, ¿no? La cabeza, los pensamientos. No es que tomamos acá Oriente como la referencia, ¿no? Sino que hay otras formas, como decirle a Occidente, hey, Occidente, hay otras formas de pensar. No somos la mejor forma. Es cambiar la lógica del O por la lógica del I. ¿No? No es o una cosa o la otra, sino es I. Una lógica. Y de esta manera, y de esta otra, y de esta otra, ¿no? Como en la primera parte de Las palabras y las cosas, cuando Foucault menciona a Borges, cuando hace la clasificación, y hace una clasificación que no tiene nada que ver con la clasificación que hacen los taxonomistas, ¿no es cierto? Entonces hablan de los animales con plumas y los que caminan y que levantan el ala cuando caminan, y los otros que tienen el pico curvo, pero los otros que abren la boca cuando... Cosas diferentes. Poder aceptar eso, una forma de romper con la taxonomía de lo único que es o esto de esta manera o de esta otra, ¿no? Eso. Bien. Después, los autores, hasta llegar a todas las características del rizoma, ¿no? Los autores después vienen, no sé si alguien quiere detenerse en algunos, pero viene hablando fundamentalmente del concepto de unidad.
¿no? Entonces tenemos la unidad o el uno visible, ¿no? Que se establece en las relaciones, y tenemos, dice después, por el sistema de raicilla, bueno, hace una serie de diferenciaciones los autores, y hablan que hay otro uno o otra unidad más oculta, ¿no? Que está por debajo, más invisible, más metida ahí, ¿no? Entonces, que siempre anda el uno dando vueltas, siempre está la unidad, que en última instancia tenemos la unidad que va a hegemonizar la cuestión, ¿no? No sé si Acá alguien... Walter quería decir algo, Roberto. ¿Walter? No, perdón, me había quedado con lo que estaba justo compartiendo la compañera, que ahí, a eso me refería yo en un momento cuando hablaba de los discursos dominantes, ¿viste? Digamos, la forma de denominar o catalogar o etiquetar determinadas, bueno, en este caso lo que ella traía era lo de las palabras y las cosas, de los animales y cómo los clasificaban, y al mismo tiempo a uno cuando va leyendo eso lo lleva inevitablemente a los libros, digamos, tradicionales que le enseñaban en la escuela, de cómo se clasificaban por tamaño, por tal cosa, y inevitablemente les lleva justamente a lo que para mí sigue planteando esto, que es una invitación a la interpretación de una manera distinta o una manera que fuera de lo común y del sentido común. Claro, una forma de clasificar no desde la identidad. Ese es el tema. Bueno, porque la identidad es segregatoria, excluyente. Cuando hablamos de sentido común, cuando hablamos de identidad, como dice María, no nos olvidemos que estos autores tienen una percepción, una ontología o una filosofía donde ellos plantean que todo está articulado con todo. Es decir, ellos hablan de máquinas, todo es máquina. El cuerpo es una máquina, el sujeto es una máquina, el pensamiento es una máquina, los afectos son maquínicos, ¿no? Las cosas son máquinas, los vegetales son máquinas, y dentro de cada elemento hay máquinas internas articuladas tanto en los vegetales como en las cosas, como en los sujetos. Entonces, no solamente el sujeto es máquina, sino que es máquina de máquinas. Máquina de hígado, máquina de representación, máquina afecto, máquina deseo, máquina inconsciente, ¿no? Entonces, el universo es máquinas de máquinas. No hay universo de elementos aislados. Esta es la visión que tenemos que tener. No hay un universo de elementos aislados. Hay un universo donde están los flujos en permanente articulación y flujos de máquinas, ¿no? Utilizan este concepto como para revertir los conceptos habituales, ¿no? Ellos hablan de máquinas. Entonces, el universo es una composición maquínica de relaciones de máquinas con máquinas, ¿no? Carlos Cardona quería hablar, Roberto. Carlos. No, sí, es que precisamente había notado una idea así, parecía que como que el sujeto es una máquina de máquinas, ¿no? Pero también que se conecta con otras máquinas. Está compuesto de máquinas, se conecta con otras máquinas para que funcione, porque creo que acá lo que están mirando ellos es cómo funciona y con qué funciona. Y aparte hay que agregarle que aparte de cuestionar la organización, cuestiona la concepción de los universales y las totalizaciones, porque las organizaciones se manejan a través de totalizaciones, ¿no? Esto me parece que es importante, ¿no? Porque fíjense cómo están repensando toda la estructura occidental, ¿no? Bien, entonces, si no hay ningún otro elemento, podemos ir a las características del rizoma, y nos metamos en el rizoma.
Una pregunta antes, Roberto. Cuando vos hablabas de lo del uno y el otro uno invisible, o ese otro uno, yo pensaba si ese uno que digamos que que le podría discutir al uno del hegemonismo, sería la unidad en la diversidad, ¿no? Que es el cosmos. Donde como decíamos esto de las máquinas de máquinas, hay un uno, pero es un uno que está dentro de... que en cada una de esas unidades es un cosmos en sí mismo, ¿no? Ese tipo de unidad es la que ellos más o menos están planteando. Que no es la unidad del uno, el Dios generador de todas las taxonomías, las clasificaciones y todas estas cosas que venimos diciendo. Por eso no sé si hay alguien que esté más en la filosofía, pero bueno, están dentro del monismo, ¿no? Están dentro del monismo, es decir, el universo como medio spinoziano, también una cosa así, el universo articulado, un monismo, ¿no? Pero bueno, Federico. Sí, yo simplemente quería agregar, y acá me uno también, tanto lo que decía a María Gialdino o a Carlos, el tema no es anular la subjetividad, que sería absurdo, sino deconstruir la hegemonía de la lógica del sujeto como dueña de la subjetividad. Eso es lo importante. Entonces, como dicen algunos anarquistas, ni Dios, ni rey, ni amo, ni todas esas cosas, nosotros ese es el criterio. Pero, hablando de eso, entonces, ¿qué? Hay que tener cuidado porque uno puede construir a la vuelta de la esquina dioses, porque es muy difícil soltar los dioses, dejarlos morir o darles una patada y matarlos, como decía Nietzsche. Es difícil de verdad. Entonces, yo no tengo nada en contra de que alguien pueda hablar de cosmos o la categoría que quiera usar. Pero hay que tener cuidado porque ese tipo de categorías fácilmente se puede endiosar, ¿se entiende? Del cosmos surgió todo. No, yo no digo que sí, que vos lo uses así. Es claro, pero, por ejemplo, en algunas religiones, sabemos que es así, tiene ese carácter de endiosamiento. No sé si lo compartís o no, pero era así. O sea, no estoy inventando algo, cuestión. Entonces, todo un trabajo de construir eso y pensar en un espacio que genere sin que ese espacio esté sustancializado, y el otro enemigo es que sea un depósito de esencias. Todo lo que sea esencia es un problema, simplemente eso. Exacto, exacto. Totalmente de acuerdo. Por eso ellos hablan de caosmosis, ¿no? Donde juntan cosmos con caos para revertir la imagen cristalizada de cosmos, ¿no? Y aparte hablan de que no hay principio ni hay final, ¿no? Como intentan sacarnos todo el tiempo, me parece a mí, de esta idea dicotómica de que si es una cosa o es otra, y me parece que constantemente nos están invitando a que podamos intentar pensar desde otro lugar que no tiene que ver con otro lugar que salirse de uno mismo, sino con empezar a romper esa idea dicotómica de que lo que sí y lo que no, lo que está bien, lo que el cosmos o el caos o el cosmos, el pensamiento original, el pecado original y todo. Me parece que va por ahí en eso que está planteando de la idea del caos y el cosmos. Pero aparte, Walter, aparte hay un elemento fundamental y que está articulado en lo que venimos diciendo Federico y Walter. Los autores plantean, ¿no?, esto de no hay principio ni final, es decir, se sale del mito de los fundadores, que es donde se sostienen las religiones, ¿no? El mundo nace de tal sujeto, de tal cuestión, ¿no? Siempre tenemos que poner...
perdón, ¿Cómo? y ¿Cómo? y la filosofía también. Claro, No solamente claro. las religiones se basan, digamos, en los fundadores, sino que la filosofía, por lo menos la filosofía occidental, más Preguntale a estudiada, Hegel. Claro. o a Kant, o a Kant y los Sí, principios pero aparte fundamentales. de los griegos, vamos a los griegos y sobre todo vamos a Platón y Aristóteles, ¿no? Los padres de la filosofía. Los padres, fíjense, siempre tenemos que poner un padre ahí, ¿no? ¿Qué mejor representación del uno, del padre ordenador, del padre, ¿no? Amo? Siempre hay que poner amos. Entonces, fíjense que los autores deconstruyen esta idea de un origen fundador con ciertos amos ahí a los cuales nosotros nos orientamos y nos referenciamos. Parece sumamente interesante eso, ¿no? Pero bueno. Ellos dicen, Carlos quería hablar, pero yo hago una acotación, ellos dicen algo así como que hay que tomar las cosas por el medio, ni en el Claro. origen ni en el final. Sí, Y eso sí. es lo que estamos tratando de mencionar como el con qué funciona, ¿no? El con qué funciona es eso, tomar las cosas por el medio. Carlos quería hablar. El rizoma es casualmente eso, ¿no? El yuyo es la hierba que va entre los elementos, ¿no? Carlos, y después Víctor. Vale, sí, es que yo entendía pues como este comentario del cosmos desde la inmanencia más que desde la trascendencia. O sea, si pensamos el cosmos de la inmanencia, es imposible que sea un Dios, ¿no? Porque él está pensando también en sentido del rizoma. Entonces yo entendía como, que iba el comentario de Maya Aldino como por ese lado. Y sobre lo del sujeto, y digamos como que sí, estoy de acuerdo en que no se puede anular la subjetividad, pero de pronto sí como se interpreta la subjetividad desde la identidad como algo cerrado y algo estructurado, sino un poco más allá, ¿no? Como desde el devenir. Bien, bien. Acá Carlos ingresó una palabrita que no habíamos utilizado, pero que está dando vuelta en todo lo que nosotros venimos pensando, que es la inmanencia, ¿no? Es decir, no generar ni para atrás, ni para arriba, ni para adelante trascendencias, ¿no? Me parece muy bien. En relación a eso, el Dios espinociano habla del Dios inmanente, digamos. Exacto, Esa exacto. cosa que está más allá de la posibilidad de algo que sea único, trascendente y que todo lo ve. Y por eso, digamos, bueno, Spinoza pasó lo que pasó. Sí. Dios sí ve natura, ¿no? Bien. Claro. Víctor García. Víctor. Bueno, ¿o estás muteado o no estás, Víctor? Ahora, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí. Bueno, buenas noches. Solamente que quería agregar algo que justamente está mencionando el señor Carlos y de lo que habían hablado del padre, ¿no? Bueno, no sé si recordarán, en la religión católica existe la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y los tres son singulares, pero también los tres son lo mismo a la vez. Y como mencionaba Carlos, lo de la inmanencia, ¿no? Que también es un concepto que me ha interesado bastante, que también los tres son inmanentes, ¿no? Eso no me quería agregar. Gracias. Disculpen que voy a agregar otro comentario que se me pasó recién cuando abrí el micrófono anteriormente, a esto que decía el compañero recién, acá en algunos pueblos originarios, no sé si todo, porque la verdad que no conozco todo, pero hay como una frase que dice, yo soy porque somos, digamos, yo soy porque somos, o porque nosotros somos, digamos, por ahí los pueblos originarios tienen esta concepción de lo común, de lo colectivo, no me sale ahora la palabra, de la familia, pero no la familia como tradicionalmente tenemos, padres somos todos de la comunidad y madres somos todos de la comunidad, entonces Walter, acércate el micrófono a la voz porque no se te escucha. Sí, y Walter, y aparte, Federico hablaba de la Trinidad. Federico, bueno, no sé. Víctor, perdón, Víctor. Hablaba de la Trinidad. Fíjese que el psicoanálisis plantea, fíjese qué interesante, la patología mental, sobre todo la psicosis, es
la pérdida o la fractura en la estructura. Y la estructura de la subjetividad está alrededor de un significante amo, que es el nombre del Padre. Que después Lacan viene y dice, bueno, ya no es el nombre del Padre solamente, sino hay varios nombres del Padre, etcétera, etcétera. Pero fíjense, y acá los autores cuestionan esta idea, ¿no? De el Padre como referente, el referente de la unidad de la estructura subjetiva, ¿no? Pero bueno, queda ahí. Yo diría que... Víctor García y Marcel Irace, Roberto, quieren hablar. Bueno, cortito, chicos, así avanzamos en las características del rizoma. Marcelo, no sé quién está primero, ¿Marcelo? Víctor y después Marcelo. Bueno, Víctor. Yo los tengo leídos así, no sé cómo venía. Bien. Víctor. No, me parece que se intervino ya, Víctor. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? No, ya intervino. No, Víctor. entonces es Marcelo el que, por lo menos ahí la Marcelo. manito levantada, no sé si la dejó o si No, se ha presionado, disculpe. Estaba pensando en las mitologías que estudia Freud y que él dice que son las que construyen el inconsciente y que operan en todas las subjetividades. Hay un libro escrito por un historiador uruguayo que el libro se llama Aquella gente gandul, y habla en un capítulo del encuentro de los colonos ingleses con las colonias estadounidenses con los pobladores autóctonos. Y probablemente ese caso puede ser uno de los primeros casos documentados en Occidente de la modernidad de algún posible quiebre epistemológico o científico en esa mitología alrededor de la imagen del Padre, porque cuando estaban evangelizando, uno de los aborígenes respondió, después de escuchar la historia de Abraham, que aquel era un Dios malvado, que él no lo consideraba un padre, porque reclamaba para su culto que otro padre sacrificara a su hijo por él. Entonces lo calificó como un Dios malvado. La historia termina con ese pobre hombre quemado en la hoguera por hereje, pero me pareció muy interesante como para ver cómo en otras épocas también se fueron capturando aquellas mitologías fundantes de la conciencia occidental. Perfecto. Bueno, y fíjate que Freud también habla de un mito, el mito de Totem y Tabú. El mito de Totem y Tabú es que en los orígenes estaba el protopadre, el padre despótico, el padre de la fuerza, ¿no? Y los hijos masculinos estaban todos sometidos, ¿no? A la homosexualidad, lo que sea, y él disponía de todas las mujeres. Hasta que en un determinado momento los hijos se unen y al unirse tienen más fuerza y matan al padre, ¿no? Y toman ello, sería el origen, después que no está el uno, el poderoso, lo matamos, ¿cómo nos organizamos? Sería un poco la cosa, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? Entonces tenemos que establecer las primeras normas de vinculación, ¿no? Etcétera. Entonces, como ya no tenían, fíjense, como ya no tenían el padre, y ahora el padre muerto es tan poderoso como antes, o más poderoso, que entonces tienen que erigir un tótem, que generalmente es de un animal poderoso, ¿no? Entonces, anualmente hacen esta ceremonia del tótem. Y la referencia, el tótem sería también el primer ordenador jurídico, si ustedes quieren, normativo de la convivencia de los sujetos. Es muy interesante, pero más allá de algunas vertientes, pensemos de nuevo, el padre, el protopadre, el padre muerto, el padre simbólico, muerto simbólico, que sigue teniendo poder como símbolo, y la gestación a través de los tótems, ¿no?
como una representación paterna. Y así sigue dando vuelta la cosa. Bueno, ¿quién se anima a leer entonces la primera característica? Estoy cansado ya. A ver, ¿quién puede leer? Vale, lo voy a leer yo. Bien. 1 y 2. Principio de conexión y de heterogeneidad. Cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro y debe serlo. Eso no sucede en el árbol ni en la raíz, que siempre fijan un punto, un orden. El árbol lingüístico, a la manera de Chomsky, sigue comenzando en un punto S y procediendo por dicotomía. En un rizoma, por el contrario, cada rasgo no remite necesariamente a un rasgo lingüístico. Eslabones semióticos de cualquier naturaleza se conectan en él con formas de codificación muy diversas, eslabones biológicos, políticos, económicos, etc. Ahí un segundo, Carlos. Entonces tenemos la primera diferenciación. Un elemento está conectado, ¿no?, con cualquier otro elemento. Eso hace una diferencia rizomática. ¿Qué hace la estructura arbórea? Un centro. Y todo está referenciado al centro. Las ramas al tronco, las hojas a las ramas al tronco, el tronco con la raíz, hacen lo fijo. Acá estamos hablando de dos elementos. Cuando cortamos un árbol, va a morir el árbol, o va a seguir de nuevo creciendo el tronco y sacando, ramificando, pero siempre en referencia al tronco. ¿Qué hacemos si cortamos una papa? ¿Vieron? A mí me pasó, dejar una papa mucho tiempo, comienza a sacar raicillas por todos lados, ¿no? De la papa salen diversas raicillas. Es decir, que primero que son diversas raicillas, no es una raíz única, no es el pivote de la raíz única. Y si cortamos la papa, va a ser lo mismo, va a ser diverso, va a ser múltiple, va a ser rizomático. ¿Se entiende? La lógica diferente. Bueno. Continúo. Sí. Poniendo en juego no solo regímenes de signos distintos, sino también estatutos de estados de cosas. En efecto, los agenciamientos colectivos de enunciación funcionan directamente en los agenciamientos maquínicos y no se puede establecer un corte radical entre los regímenes de signos y sus objetos. En lingüística, incluso cuando se pretende atenerse a lo explícito y no suponer nada de la lengua, se sigue estando en la órbita de un discurso que implica todavía modos de agenciamiento y tipos de poder sociales específicos. La gramaticalidad de Chomsky, el símbolo categorial S que domina todas las frases, es un marcador de poder antes de ser un marcador sintáctico. Bueno, aquí tenemos que volver acá a la diferencia que hace entre los agenciamientos colectivos de enunciación, otro sintagma, otra frase sumamente importante para los autores, ¿no? Es complejo también de asimilar, la vamos a ir asimilando con el pasaje del texto, ¿no? Y los agenciamientos maquínicos. Aquí me parece que está haciendo una diferencia entre los agenciamientos colectivos de enunciación ligados al sujeto y su construcción de sentido, y los agenciamientos maquínicos que tienen que ver más con lo situacional y lo objetivo. Vamos a ver, es una pregunta ahí, ¿no? Bien, entonces tenemos lo importante de esto, sería, es el tema entonces de cómo se conectan los elementos en una lógica rizomática y cómo se conectan los elementos en una lógica estructural. En la lógica estructural cada elemento tiene su lugar y depende del lugar establecido por la propia estructura. Y una estructura tiene puntos centralizados, ¿no?, que son de donde surge la estructura.
¿no? Es decir, el Estado es el punto central donde la estructura nacional se establece a través de una organización. Entonces, las instituciones, cada uno tiene su lugar y cada uno tiene su función. Y el ciudadano tiene su lugar también. Y en la estructura democrática representativa, por ejemplo, el ciudadano no puede ejercer la política direccional de una nación, sino a través de sus representantes, ¿no? Fíjense cómo se va estableciendo el ajedrez, ¿no? De la lógica estructural. Entonces, lo rizomático está más compuesto por esto otro, ¿no? Que está siempre por debajo, todo es rizomático a la vez. Si hablamos que el cosmos es maquínico y que todos son relaciones de máquinas con máquinas, eso es rizomático. Lo que pasa es que el orden o la estructura de organización de una sociedad, de una subjetividad o lo que sea, va generando modos de organización. Que esos modos de organización sirven para tapar, para frenar, para inhibir, para aplastar las propias producciones rizomáticas. Por eso no conviene subjetividades rizomáticas de producción deseante. No sirve para el sistema, sobre todo el sistema capitalista, no sirve sujetos que generen otras cuestiones, ¿no? Bien. Después sigue más adelante, habla de la lengua, la lengua dominante, la cuestión del poder, etcétera, etcétera. ¿Alguien quiere leer si hay alguna cosa, deténganse? Se entendió más o menos los primeros dos elementos, ¿no? Principio de multiplicidad. ¿Alguien quiere leer ahí? Estaba leyendo Carlos. Carlos, ¿querés seguir? Bueno, sí, o puede hacer múltiple. Bien. Carlos, Vale. si no hay otro que quiera leer. Listo. Principio de multiplicidad. Solo cuando lo múltiple es tratado efectivamente como sustantivo, multiplicidad deja de tener relación con lo uno como sujeto o como objeto, como realidad natural o espiritual, como imagen y mundo. Las multiplicidades son rizomáticas y denuncian las pseudomultiplicidades arborescentes. No hay unidad que sirva de pivote en el objeto o que se divida en el sujeto. No hay unidad ni siquiera para abortar en el objeto o para reaparecer. Perdón, Carlos, perdón. Sí. Porque no sé si quiero hacer una lectura, después me parece que es fina la diferencia, es para que pensemos, ¿no? Dice, no hay unidad que sirva de pivote en el objeto y que se divida en el sujeto. Fíjense que acá está hablando de dos cuestiones diferentes, ¿no? Está hablando del pivote en los objetos y la diferencia, la dicotomía o los binarios en la subjetividad. No sé si lo han visto así. Lo dejamos ahí como pregunta en última instancia, ¿no? ¿Se entiende? ¿Podés leer de nuevo, Roberto, que yo tengo otro libro de otra numeración? Dice, no hay unidad que sirva de pivote. Está hablando de la unidad, ¿no? La unidad y las multiplicidades, y de las pseudomultiplicidades. Porque las pseudomultiplicidades lo que hacen es esconder por debajo al uno, a la unidad, ¿no? Más oculta, pero está. Pero bueno, dice, no hay unidad que sirva de pivote en el objeto y que divida en el sujeto. Es decir, la cuestión de la división no está en los objetos. En los objetos está el pivote y en la subjetividad están las dicotomías, están los binarios, están los significantes. Está la lógica binaria. Digo, queda ahí como pregunta, ¿no? No sé. Bien. ¿Quieres seguir ahí un poquito más? Vale.
Bueno, no hay unidad ni siquiera para abortar en el objeto o para reaparecer en el sujeto. Una multiplicidad no tiene ni sujeto ni objeto, sino únicamente determinaciones, tamaños, dimensiones que no pueden aumentar sin que ella cambie de naturaleza. Las leyes de combinación aumentan, pues, con la multiplicidad. Los hilos de la marioneta, en tanto que rizoma o multiplicidad, no remiten a la supuesta voluntad del artista o del titiritero, sino a la multiplicidad de las fibras nerviosas que forman, a su vez, otra marioneta según otras dimensiones conectadas con las primeras. Denominaremos trauma a lo... Porque después, bueno, se deriva, para no estar leyendo permanentemente todo, ¿no? Salvo que alguien quiera detenerse, te levanta la mano y va al párrafo que quiere que leamos. Bueno, ahí queda esa pregunta que para mí abre dos líneas, ¿no? Después dice, en un rizoma, para volver un poquito más adelante, en un rizoma no hay puntos o posiciones. Fíjense, esto me parece importante. En un rizoma no hay puntos o posiciones, como ocurre en la estructura. Un árbol, una raíz. En un rizoma solo hay líneas. Fíjense, esta palabra, líneas, es un concepto que utilizan mucho estos autores, ¿no? Líneas. Líneas porque son conectivas. Las máquinas deseantes son máquinas conectivas que hacen líneas de deseo, ¿no? Que hacen... todo esto dentro de la complejidad de estos autores para ir tratando de descular un poco la cosa, ¿no? Entonces dice, estamos en el rizoma, ¿no? En un rizoma solo hay líneas. Bueno, después sigue más adelante. Y vuelve con el tema de la unidad. No hay unidad de medida, un poquito más adelante, no hay unidad de medida, sino únicamente multiplicidades o variedades de medidas. La noción de unidad solo aparece cuando se produce en una multiplicidad una toma de poder por el significante. Fíjense, qué interesante ahí. ¿Cómo toma el concepto de unidad acá? Dice, no hay unidad de medida, dice, sino únicamente multiplicidad de variaciones de medida. La noción de unidad solo aparece cuando se produce en una multiplicidad una toma del poder por el significante o un proceso correspondiente de subjetivación. Y ahí habla de la unidad pivote, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la imposición significante para establecer la unidad. Eso me parece que es interesante porque es de ahí de donde nos manejamos. Vivimos en la filosofía occidental, vivimos en el orden del significante, en el orden de la representación. Las unidades sí. Sí, es que digamos como que en esta parte del pivote, unidad como pivote o que se divide, creo que está denunciando constantemente como tanto la concepción de unidad en orden, sí, que es el sistema raíz del árbol, pero también él habla como de la raicilla, donde se aborta la unidad, pero en realidad sigue estando ahí como un fantasma con apariencia de multiplicidad, ¿no? Creo que eso hace referencia a la pregunta que estabas haciendo ahorita al principio sobre estas dos, hace esa diferenciación porque va a hablar de la multiplicidad, pero no quiere esa multiplicidad que en el fondo está rescatando una unidad. Claro, que es un poco la pseudo multiplicidades, que en realidad lo que esconde la unidad ahí que está escondida, bueno, ahí oculta, ¿no? Bueno, después habla del libro. Si quieren podemos pasar, no sé si hay algo más en el punto 3 sobre el final, antes de entrar en el 4, en la característica del principio de ruptura significante. Dice, no sé si estamos ahí, en el último parrafito, en la última parte del párrafo, antes de entrar en el 4, dice, también sus textos se oponen desde todos
los puntos de vista, está hablando del afuera, del libro, etcétera, etcétera. Al libro clásico y romántico, constituido el libro clásico por la interioridad de una sustancia o de un sujeto, ¿no? Volvemos al tema de la interioridad, del sujeto, etcétera, en el libro clásico, dice. El libro máquina de guerra, frente al libro aparato de Estado, ¿no? Acá define, acá pone la cuestión, ¿no? El libro clásico es el libro aparato de Estado, el libro raíz, el libro árbol, el libro segmentado, el libro de estratos, el libro jerárquico, donde el Estado como referencia al punto de unificación de la estructura social. Y el libro Máquina de Guerra es esto, que también utilizan los autores mucho el tema de máquina de guerra, es esto que va a tratar de subvertir, de cuestionar, de meterse ahí en el aparato de Estado. Bien. Punto 4, si no hay algo anterior. ¿Quiere leer? ¿Quién quiere leer el 4? Te leo si querés. Bueno. Principio de ruptura asignificante. Frente a los cortes excesivamente significantes que separan las estructuras o atraviesan una, un rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier parte, pero siempre recomienza según esta o aquellas sublíneas y según otras. Es imposible acabar con las hormigas, puesto que forman un rizoma animal que, aunque se destruya en su mayor parte, no cesa de reconstituirse. Ahí, un segundo, Lea. Sí. Las hormigas, ¿no? ¿Qué imagen esa, ¿no? Las hormigas van en cantidades, ¿no? Unas por encima de otras, dando vueltas, ¿no? Sí. ¿Sigo? Sí. Todo rizoma comprende líneas de segmentariedad según las cuales estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuido, etc. Pero también líneas de desterritorialización según las cuales se escapa sin cesar. Bien. Ruptura en el rizoma. Acá volvemos, vieron que el rizoma no es puro elemento de territorializante, ¿no? Todos tienen los mismos componentes, ¿no? Tanto los segmentos como los puntos de fuga, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en los rizomas prevalece la cosa de la multiplicidad no direccionada o no hegemonizada desde un punto de centralidad. Y un árbol y un elemento arbóreo puede tener elementos rizomáticos que aparezcan. Y los rizomas van a tener puntos de anclaje, ¿no? Arbóreos. Hay un compañero, al comienzo habló de la estabilización, ¿no? Es decir, todo movimiento tiene que tener puntos de estabilización. Bien. Lea García quiere tomar la palabra. Sí. Sí, estaba pensando en el tema de las hormigas. Sí. Y cómo, ahora yo no me acuerdo el concepto, pero se habla de que las hormigas, hasta que no son cantidad determinada, se manejan en caos, o sea, no se organizan, están como perdidas, y se necesita un número, una cantidad. ¿Cómo se llama eso de cuando se necesita una cantidad, no? No me acuerdo, ahora tiene un nombre. Y ahí ellas ahí cobra valor el colectivo. Y empieza a haber una lógica y solo con las antenitas se tocan y ya saben a dónde van y cuál es el objetivo y no las para nadie. Pero hasta que no se da ese número, no, están como perdidas. Entonces, yo el otro día pensaba cuando Roberto Sí. estaba contento con la cantidad de personas que se unen. Y yo pensaba que como que era medio, como que
con una obsesión con la cantidad, ¿no? Pensaba. Pero después me di cuenta que sí, que es como que ese poder que tiene también es que se va sumando. Y como que me parecía importante capaz que hablar de eso. Bien, bien, bueno, ahí las hormigas tienen su lógica, ¿no? Pero bueno, pero la imagen de ir dando vueltas una sobre otra, igual que las ratas, también pone las ratas en otro ejemplo, no me acuerdo en qué parte, ¿no? Las ratas, ¿no? Esa cuestión de unas sobre otras pasando, ¿no? Muy anárquicas, pero a la vez es un anarquismo organizado, ¿no? Bien. Y funcionan como todo, funcionan como con una lógica única. Son partes, pero son un todo. Bien, bien. No sé qué otro elemento yo quería plantear acá. Bueno, él habla, después más adelante sigue hablando de la territorialización y la desterritorialización, la reterritorialización, ¿no? Y habla de la avispa y la orquídea, ¿no? Esa relación rizomática entre uno, cómo se va transformando uno con otro, y ambos hacen un rizoma de elementos heterogéneos. Fíjense la importancia de la imagen, ¿no? Un rizoma de elementos heterogéneos. La avispa del reino animal y la orquídea del reino vegetal. Ambos componen en esta heterogeneidad un elemento, ¿no? de simbiosis, de vínculo, ¿no? Rizomático entre ambos. Me parece que es muy lograda esa imagen, ¿no? Sí, y creo que ahí también utiliza como esa imagen para hacer referencia como de que no hay copia, sí, de que se pensaría que la naturaleza copia cosas, sino que más bien hay lo que dices, como una relación simbiótica, donde la orquídea deviene avispa y la avispa deviene hormiga. Exacto, esas son las frases. Y hablando de calco, pasemos al 5 y al 6. Pero Víctor quería decir algo. Ah, Víctor. ¿Aló? Sí. Bueno, esta opinión no sé si estará correcta. Ese concepto de territorialidad y rizoma estarían bien relacionados. Se podría decir que los límites del rizoma serían la territorialidad. Dentro de la organización del rizoma hay cierta memoria, como lo que está mencionando de la papa, la organización la organización de las hormigas y el último ejemplo que han mencionado, ¿no? Sí, sí. Está todo, pues no podemos separar. Nosotros tenemos la pasión de conceptualizar, de clasificar, ¿no? Acá los autores están hablando de que si bien hablan de rizoma como elementos de multiplicidades que sin un orden jerárquico, también hablan que esos mismos rizomas también tienen sus puntos de segmentalidad, también tienen sus puntos de cuestiones rígidas, ¿no? Por eso, todo lo que vemos, que todos estos elementos que los autores separan, simplemente es para decir que a la vez están todos vinculados. No hay elementos de puntos de fugas permanentes, ni hay todos elementos segmentarios exclusivamente. Porque si todo sería estratificado, si todo sería segmentado, las sociedades no podrían progresar. Estaríamos en el orden de la mismidad, de la repetición de lo mismo. Entonces, como en ese orden segmentario, estratificado, se filtra lo múltiple, se filtra los elementos diferentes, la otredad, ¿no? Entonces la sociedad y la subjetividad pueden avanzar,
porque aparece lo nuevo, porque aparece lo diferente, y eso se da porque dentro de la propia estructura hay puntos que se filtran, que generan lo nuevo, que generan lo diferente, ¿no? Estamos en el orden que los autores también van a hablar mucho de la diferencia, ¿no? La diferencia. Bien, yo diría que si ustedes quieren veamos el último, el punto 5 y 6, perdón, y cerraríamos acá y después para la próxima avanzaríamos después de las características, ¿no? Después si quedan preguntas las volvemos en la próxima reunión, las volvemos a plantear. Ven que no es nada fácil esto, ¿no? Y lo estamos viendo un poco, pero es complejo. ¿Alguien quiere leer el punto 5 y 6? ¿Alguien? Vale, yo lo leo. Bueno. Principio de cartografía y de calcomanía. Un rizoma no responde a ningún modelo estructural o generativo. Es ajeno a toda idea de eje genético, como también de estructura profunda. Un eje genético es como una unidad pivotal objetiva a partir de la cual se organizan estadios sucesivos. Una estructura profunda es como una serie cuya base se puede descomponer en constituyentes inmediatos, mientras que la unidad del producto está en otra dimensión transformacional y subjetiva. Bien. Entonces ven acá el modelo estructural o generativo, ¿no? Después, más adelante, habla de la lógica del árbol, porque estamos hablando, ¿qué es el calco? El calco estamos en el orden de lo mismo. El mapa abre, ¿no? Es decir, el mapa abre, es de la cartografía que habíamos hablado en un determinado momento, ¿no? Entonces, el calco es lo mismo, es la repetición de la mismidad. Entonces, el calco está del lado del árbol. Dice, la lógica del árbol, un poquito más adelante, la lógica del árbol es una lógica del calco y de la reproducción, ¿no? Entonces estamos árbol, calco, la mismidad, la reproducción de lo mismo, la repetición de la mismidad, ¿no? Dice, y acá habla del psicoanálisis, que tiene por objeto el inconsciente, representativo, cristalizado de complejos codificados. Entonces, a la lógica del árbol tenemos la lógica de la codificación, la lógica de la representación. Bueno, y otro elemento, para el calco no es necesaria la experimentación, solamente la repetición, solamente reproducir. Entonces, como vivimos en sociedades donde tenemos que reproducir, prefieren sujetos calco, sujetos árboles, con una lógica arbórea, donde vamos a delegar en un centro, ¿no? El maestro, en la próxima, en el conversatorio vamos a ver el maestro ignorante, el próximo lunes, en los conversatorios, y ahí está, ¿no? Es decir, la lógica del árbol, la lógica del calco, es la lógica educativa, es la lógica que vivimos, donde el profesor le va a dar el texto y el sujeto va a tener que repetir como calco lo que está en el libro, taponando las propias producciones subjetivas del niño, ¿no? Me parece que eso es muy interesante. En cambio, el mapa es la posibilidad de que el maestro pueda dar lugar al grupo, a los niños, a producir y a ver qué piensan y qué pueden generar a partir de eso, ¿no? El orden de la experimentación. Y cuando nosotros experimentamos, vamos a tratar de hacer algo con lo que medianamente sabemos, con cierta autonomía entre comillas, ¿no? El mapa es abierto, el calco es cerrado, ¿no? Y el mapa es rizomático.
el calco es arbóreo. Bueno, estas son un poco las características que venimos pensando. Ya llevamos 2 horas más o menos. ¿Qué les parece? Pues estamos probando un poco el dispositivo. ¿Qué les parece esta forma? Porque leer me parece que es muy pesado y difícil. Entonces leer solamente aquellos elementos interesantes, importantes. ¿Cómo lo han visto? ¿O cómo se han sentido? De a uno. Me parece que es bastante más dinámico y bastante más entretenido. Por ahí, obviamente que la forma con la que estabas diciendo anteriormente, por ahí puede ser un poco más enriquecedora para por ahí las personas que no tienen tanta recorrido en la lectura y demás por el hecho de ir más despacio y detenerse un poco más en algunas puntualizaciones, pero de esta manera por ahí es más dinámico, más entretenido y también permite para mí un poco más, que también es bastante enriquecedor. Entonces tendríamos que ir leyendo de pequeños párrafos que nosotros consideramos que es importante o que es difícil o que no se entiende, y vamos ahí, lo leemos y lo pensamos juntos. Entonces podríamos ver alguna otra idea o alguna otra propuesta. Es difícil. Yo antes de que terminemos quería que busqué un poquito de masa crítica, se le llama, desde la sociología, a ese fenómeno de las cantidades, de que se necesita masa crítica. Bien. Entonces, ¿le parece que, porque si ustedes ven que cuando nos detenemos a leer, se torna como medio pesado, porque por ahí hay elementos que son sustanciosos y hay otros elementos que no son tanto, ¿no? Y lo importante es que nosotros vayamos aprendiendo y vayamos profundizando a medida de la marcha, ¿no? Hay un montón de conceptos que son complejos y que le vamos a dar vuelta y le vamos a dar vuelta y no sé si le vamos a entender, y no sé si tampoco es la propuesta entender en profundidad a Deleuze y Guattari, porque los únicos que lo podrían hacer son ellos, y ellos mismos seguramente no se van a entender a sí mismos. O sea que estamos en el orden rizomático, donde ni ellos seguramente sepan qué es lo que han producido y qué es lo que han generado. Así que, bueno, ¿alguna otra idea? ¿Algún otro? ¿Están cansados? Había un concepto, no sé si lo trabajaron porque yo llegué tarde, pero era eso como de las brechas, de esas zonas que permite esa concepción rizomática de que se pueda colar dentro del propio sistema. Desde la creatividad uno puede intervenir. Bueno, lo pensamos para la próxima, que búsquelo bien y lo leemos en todo caso. No recuerdo bien. Bueno, otra de las creatividades. Bueno, entonces hay que tener un poquito de paciencia porque no es sencillo, es complicado. Entonces yo voy a tratar de traer algunos elementos también para sumar. Lo que pasa es que quiero que lo pensemos juntos y cuesta, sé que cuesta porque le damos vueltas y bueno, la cosa está ahí media turbia, ¿no? Pero bueno, pero hay elementos, me parece que de algo sirvió lo que Víctor. Sí, quería saber si había alguna otra referencia acerca de esos conceptos que están manejando los autores de cartografía y de mapa, ¿no? O solamente ahí nomás en esta lectura. En el libro va a aparecer en otros lados y también en el Antiedipo creo que sale algo también no sé si de mapa, pero bueno, todo esto es una continuidad del Antiedipo, ¿no es cierto?
Sí, que tiene que ver con la territorialidad, ¿no? Que está hablando de la territorialidad, desterritorialización, ¿no? Ahí en el antidipo trabaja mucho eso, de la territorialidad y todo esto. Bueno, Y chicos. desde la sociología, que no es lo mismo mapa que territorio. Claro, exacto. Bueno, ahí saben una serie de conceptos e ideas, ¿no? Bueno, les agradezco. Nos vemos de acá a 15 días. Están todos invitados para el lunes que viene para trabajar el tema del maestro ignorante de Rancière, que es muy interesante y tiene mucho que ver con esto. Con todo lo que hemos hablado ahora, lo podemos trasladar al maestro ignorante y la propuesta de Rancière emancipatoria desde ese punto de vista. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gente. Que pasen bien. Saludos a todos. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias, muchas gracias.